Una vez que ejecuta los comandos exitosamente, después botón derecho del mouse, refresh. Y tenemos Norwin. Esta la cierran, no la guardan, y ahí tenemos Norwin nuevamente creada para poder seguir trabajando, ¿no? Bien, entonces, vamos al CBG. Acá, y la clase anterior habíamos visto introducción a SQL y habíamos visto toda una serie de consultas bastante variadas para ver qué potencia tenía SQL y tratar de comprender qué es lo que podemos hacer, digamos, ¿no? Yo les dejé un archivo zip que ustedes pueden ejecutar. Ahí Facundo Romani hizo la práctica. No la miré, Facundo, por la duda te digo, no sé si estás por ahí. No la miré, sí vi que me mandaste el mail, pero tenían esta práctica para realizar, que era muy sencilla, con el archivito lab02.zip, donde tenían las soluciones. No me voy a enfocar en eso ahora, porque vamos a comenzar con tipos de datos e integridad de datos, ¿sí? Entonces aquí ustedes tienen una PPT y un PDF, acá, y con estas PPT y estos PDF vamos a ir trabajando y también con estas, estos archivitos SQL que ya les estoy publicando, ¿sí? Lo que vamos a hacer es descargar este archivo PPT 3.1. A estos ya logré que se los descargara directamente como .sql, así que en descargas lo van a tener y van a tener la posibilidad de hacer así, ¿no es cierto? Tirarlo allí y empezar a ver algunas cuestiones. El tema es el siguiente. A ver que tengo gente acá esperando, vamos a admitir. Muy bien. El tema es el siguiente. Ahí a los que llegaron recién estamos comenzando, así que búsquense el archivito ppt 3.1.sql de la sección tipos de datos, integridad de datos, descárguenlo y tírenlo en la ventanita, en una query del SQL Management Studio. Entonces vamos a empezar a ver algunas cuestiones que tienen que ver con la creación de tipos de datos y tablas, ¿no? Si nosotros tenemos que empezar, justamente tenemos que ver estas cuestiones primero. Nosotros tenemos que empezar a definir la estructura de algo, son este tipo de cosas lo primero que tenemos que ver. Entonces, creación de los tipos de datos, creación de tablas, generación de valores de columnas, de secuencia de comandos, ese tipo de cosas, ¿no? Tipos de datos, hay tipos de datos propios, nativos, digamos, del motor de base de datos. Vale la pena decir, y esto es importante, que ustedes lo comprendan, que cuando ustedes programen en un lenguaje de programación como C# y conecten con una base de datos, las variables que usen en el lenguaje de programación tienen que ser coherentes con el tipo de dato del campo respectivo de la tabla respectiva en el que vayan a insertar un valor. Si es de tipo string, no voy a poder guardar digamos, un booleano ahí, digamos, ¿no? La idea es que, o un numérico, ¿no? La idea es que cuando ustedes programan, las variables y los campos que utilicen de las tablas de la base de datos sean coincidentes, ¿no? No son exactamente iguales, por eso se los menciono, pero sí son coherentes entre sí. Por las dudas, antes de avanzar,
Todo el mundo me escucha bien, todo ok, ¿no? ¿Sí? Sí, por acá sí. Sí, profe, sí, profe. Bien, Sí, bien. profe. Sí. Bueno, entonces, tipo de datos del sistema, como les decía, creación y eliminación del tipo de datos definido por el usuario. Nosotros, como usuarios de SQL Server, también podemos crear nuestros propios tipos de datos. Aunque les parezca loco o raro, lo podemos hacer. Y acá empezamos con los tipos de datos, ¿no? Numéricos, tenemos enteros, numérico exacto, numérico aproximado, moneda, ¿sí? El tipo money, fecha y hora, caracteres Unicode, binario y otros más, booleanos. Binario también es como booleano, ¿no? 0, 1. Y acá tenemos la posibilidad de crear, por ejemplo, de crear y eliminar tipos de datos. Nosotros podemos ver los tipos de datos, cuáles son, los que existen también a nivel sistema. Podemos agregar a través de algunos procedimientos almacenados, como este que está acá, SP_add_type, le damos un nombre, city, ciudad, nvarchar de 15, ¿no? Entonces después podemos declarar un campo de tipo city y va a ser un nvarchar de 15 y permitir nulos. ¿Se entiende la idea, no? Esa es la idea. Yo puedo agregar un tipo de dato propio y después lo uso. City, región, country, país, digamos. Y después lo uso, lo aplico. Es una forma fácil de acordarme. Che, mira, esto es una ciudad, entonces city. Esto es una región o un país, entonces country, uso ese, o lo puedo definir en castellano, en español también, ¿no es cierto? Si probamos esto, ustedes lo tienen acá, eh, podemos hacer lo siguiente, miren. Pinten así y ejecuten F5. Los comandos le van a dar que se ejecutaron exitosamente. Pero ¿cómo vemos nosotros? ¿No? Yo les puse acá el camino para haberlo creado. Norwin, Programmability, Types, User Defined Data Types. Miren, entren ahí. También, después podemos consultar el tipo de datos, pero a ver quién más. Permitir todo, ahí está. Ustedes vayan a Programmability, Types, y acá User Defined Data Types, y resulta que ahora tenemos acá City, ¿sí? El DBO, somos nosotros, el DB Owner, Database Owner, ha creado este tipo de datos City, que es un nvarchar de 15 y que permite nulos. ¿Sí? Si nosotros ejecutamos estos dos así, F5, y ahora hacemos un refresh acá, ahora tenemos esos otros dos aquí, ¿sí? Pruébenlo y vean cómo funciona eso. Después, ejecuten SP_help city. Esto es el store procedure de ayuda help sobre el tipo de datos city. F5, y acá les va a mostrar que el nombre del tipo de dato es city. El tipo de almacenamiento el tipo de dato de almacenamiento es un nvarchar. La precisión es 15 y la medida máxima es 30. ¿Se acuerdan que yo les decía que los nvarchar duplican la precisión que yo le coloco? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Tipo en nvarchar. Bueno, espero que sí. ¿Lo hicieron a esto? ¿Lo probaron? ¿Alguno lo probó? Sí, profe, buenas tardes. Facundo, Bueno, acá. ¿funcionó? Sí, sí. De mi lado, sí. Ahí lo.
Muy bien. Deberían verlos aquí. Programmability Types, User Defined Types. Van a ver eso. Obviamente, que si ustedes despliegan este que dice System Data Types, miren, son un montón y encima están clasificados. Por ejemplo, Date and Time. Tenemos Datetime, Small Datetime, Time, Date, Datetime Offset, Datetime 2, ¿no es cierto? Si yo quiero saber cómo es Small Datetime, puedo hacer así, ¿no? Bueno, lo voy a copiar y pegar acá y acá pongo. También puedo hacer botón derecho del mouse acá arriba, pero se lo estoy haciendo con el Store Procedure, ¿no? Small Datetime y ejecuto. Y ahí tengo cómo es, ¿no? Es un Small Datetime, es el tipo de storage Small Datetime, justamente, generalmente coinciden, tipo de dato y tipo de storage, cuando en los nativos, digamos, ¿no? Length 4 y precisión 16. Permite nulos, default no tiene, ¿no? Bien, y así podemos consultar lo que querramos de acá. Yo les estaba mostrando datetime, date and time, pero tenemos los caracteres char, varchar, text, que es un tipo de campo más grande para almacenar una porción de texto, digamos, arriba de los 100 caracteres, ¿sí? Si hacemos, por ejemplo, a ver, Custom Report no. Vamos a hacerlo de acá. Text. Ven que estos son la cantidad de bytes. ¿Sí? Así que eh, es un texto bastante grande el que podemos colocar ahí. Bueno, la verdad es que hay un montón. También, como es de Microsoft, tiene los CLR Data Types, que tiene que ver con el Common Language Runtime, ¿sí? Algunos, como el Hierarchy ID. Bueno, hay un montón de tipos definidos que pueden usar. Dentro de los más usados, vamos a usar los numéricos, bit, tiny, int, digamos. Estos son los típicos que vamos a usar. Int, numeric, decimal, cuando querramos usar punto flotante, digamos, con coma, y money cuando usemos algún importe. También podemos usar small money, tiny int o small int, pero generalmente vamos a usar int, numeric, decimal, money, bit también, ¿por qué no? 0, 1. Los de data, los tipos data and time, los tipos carácter, esos son los más comunes, los que comúnmente vamos a utilizar. Bien, por las dudas, vuelvo a los tipos de datos que habíamos definido nosotros. También podemos, como podemos crear, podemos eliminar un tipo de dato llamando al procedimiento almacenado respectivo. En este caso, drop type, ¿no? SP drop type. Y si yo ejecuto los tres comandos, vamos a hacer de a uno, voy a ejecutar uno primero, F5, el comando se ejecutó con éxito y si hago refresh acá, a City no lo tengo más, ¿no es cierto? Y si ejecuto F5 acá, ya cuando hago refresh no tengo más ninguno definido por el propio usuario, ¿no? Otro Store Procedure interesante de ayuda sobre la base de datos es SPGLDB, ¿no? Te da sobre la base de datos que escribas al lado información. Miren,
F5. Y acá tenemos, por ejemplo, el tamaño de la base de datos, por ahora, 16 megas. Es escalable el tamaño, es decir, que va creciendo. Tenemos los dos archivos, ahí están, el Norwin MDF y el Norwin LDF, es decir, el primario y el log de transacciones. Ambos ocupan 8 megas cada uno. Y puede crecer hasta los 64 megas, ¿no? Después de ahí podemos hacerlo crecer también o generar otro archivo. También eso lo vamos a ver. Acá, a ver qué info nos da. Bueno, el usuario, ¿quién es el usuario propietario? En este caso, PAU2, soy yo. Creado el 2 de octubre, la base de datos la creé hace un ratito. Bueno, información general de la base de datos, ¿no? Bien, vamos ahora, si miramos la PPT y avanzamos un poquito, acá en la PPT y también en el PDF hay más información sobre los datos. Así que eso léanlo ustedes. Yo no me voy a poner a leerlos a todos ahora. Eso ustedes lo pueden leer por su cuenta. A ver si lo tenía abierto por acá. Sí. No, este no era. Eh, este. Este PDF, ustedes pueden ir leyendo con mayor detenimiento la info que hay acá, porque hay más info que la que está en la PPT. Así que pueden leer, porque acá tienen, esperen que me corro un poquito y le hago zoom, ahí está, tienen más información sobre los tipos de datos, ¿no? Cuántos bytes ocupa cada tipo de dato, etcétera, ¿no? El sinónimo en ANSI 92, ¿no? El int es integer, el decimal es dec, ¿cómo lo defino, no? El float o de precisión doble también, y así todos los tipos de datos, que son varios, ¿no? Así que no nos vamos a detener en eso porque vamos a ir un poco más a los bifes y a continuar con lo que tenemos que hacer, que es crear una tabla. Entonces, si avanzamos un poco más, vamos a poner esto ahí, nos preguntamos, digamos, cómo SQL Server organiza los datos, ¿no? Va a ser en filas, en tablas, y en filas y columnas de una tabla, ¿no? Eso un poco es en lo que se traducen esas tablitas o esas entidades que hemos modelado en el mapa canónico, ¿no? A las que llegamos después de la normalización. Entonces, esto es un poco, digamos, la forma en que SQL Server organiza una fila, digamos, ¿no? Encabezado, datos fijos, bloque nulo, bloque variable y datos variables. Pero me interesa venir acá, creación de una tabla. Nosotros hemos visto que hay comandos que tienen que ver con el DDL, definición de datos, por ejemplo, el create table, ¿no? Y cuando creamos una tabla, también tenemos que crear los campos de esa tabla. Como verán acá, es decir, tenemos que crear cada nombre de columna, además de la tabla, y ponerle un nombre a la tabla, tenemos que crear cada nombre de columna, el tipo de dato y, en principio, si permite nulo o no. Con eso alcanzaría. En realidad después podemos agregar más cosas que son restricciones, que lo vamos a ver y lo vamos a hacer. Pero primero, lo primero. Entonces, acá hay un ejemplo que ustedes lo tienen aquí. Si nosotros analizamos este ejemplo,
pueden ver algo que les puede llamar la atención ya, ¿no? Vamos a crear. Yo le puse de nombre Categories New o Categories Nueva, le pueden poner Category 1, 2, porque ya existe una tabla Categories. Esa. Si yo quisiera crear la tabla Categories así, esto daría error, ya me lo marca ahí. Esto va a dar error porque ya existe. Entonces le ponemos Category Nueva, New, y vamos a crear otra tabla Categories, ¿sí? Lo que les decía que les puede llamar la atención es esto que aparece por acá. ¿Qué es eso? Se preguntarán ustedes. Bueno, eso es una palabra reservada que permite especificar que esta columna, Category ID, va a ser de tipo identidad. Va a ser un autonumérico único y secuencial que arranca de 1 e incrementa de a 1. Yo podría variar el salto, es decir, si yo quiero que funcione de a 5 y que arranque en el 100, va a empezar con 100, 105, 110, etcétera, ¿no? Entonces nosotros vamos a especificar esto y podemos probarlo, por supuesto. Podemos probar cómo, digamos, cómo funciona si queremos insertar una fila, ¿no? Una categoría. Miren, además de Category ID, tenemos Category Name, nvarchar de 15, descripción es un ntext, la descripción como es más larga, permite nulos, el nombre de la categoría no, el ID tampoco, una imagen sí permite nulos, de tipo image. Entonces vamos a ejecutar. Si seleccionan y ejecutan, van a ver que al hacer refresh van a tener la tabla Categories New ahí. Si despliegan las columnas que tiene, van a ver aquí que esta tabla tiene 4 columnas y no, lo único que hicimos nosotros fue definir los campos. Pero todavía no le hemos puesto algunas otras cuestiones que tienen que ver con integridad, que ya lo vamos a abordar también, ¿no? Primary key, no especificamos nada de eso todavía. Estamos creando la tabla simplemente, ¿no? Y es más, yo podría crear una tabla en un motor en un motor como este, sin la necesidad de definirle una clave primaria y poder usarla. Vamos a hacerlo así lo ven. Recuerden que los primeros 2 campos no permiten nulo y los 2 segundos sí. Vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a hacer a mano para no tener que ir a una consulta de tipo insert en este momento. Pero si hacen clic con el botón derecho del mouse, Edit Top 200 Rows, van a ver la tabla en modo edición, donde el primer campo no lo tengo que especificar, porque es una identity. El y por eso aparece en gris. Si ustedes lo miran en sus máquinas, van a ver que esto está grisado, ¿cierto? Acá le voy a poner un nombre a la categoría, por ejemplo, cat A. La descripción la puedo dejar vacía y esto también. Si hago enter y cambio de fila, en forma automática se genera la identidad 1, digamos, el número 1, y tengo la primera categoría. Si quiero dar de alta otra, cat B, por ejemplo, enter, y esto incrementa de a 1, así que el siguiente será 2 y el siguiente 3. Si, como les decía, si yo hubiera puesto un incremento de a 5, el primero iba a ser 1 y el que sigue 5 y el que sigue 10. ¿Sí? ¿Lo probaron a esto? Pruébenlo. ¿Alguien lo probó? Sí, profe. Ahí lo probé esta. Funciona. Ok, fenómeno.
Muy bien. Entonces, esta tabla no tiene relación con ninguna otra, no hay foreign keys creada, no hay nada de nada. Podemos hacer lo que queramos en este momento. Podemos cerrar y acá podemos venir y si queremos, dropear la tabla, es decir, eliminar la tabla. Si hacen esto, chau, categories new, refresh y categories new no existe más. Si nosotros queremos consultar esto, ahora va a fallar. Así que voy a tener que volver a crear la tabla categories new, la creo, y acá puedo consultar qué pasó con la tabla, qué tiene la tabla, ¿no? La volvemos a tener, ¿no? Por las dudas, háganle refresh, y acá la tenemos. Y ahora, por las dudas, fíjense si le hacen edit top o hacen un select top, que no tenemos nada porque la habíamos eliminado, ¿no es cierto? Y ahora si ejecuto, tengo información de la tabla. Es decir, el lector procedure SP-help lo puedo usar para muchas cosas, para distintos objetos de la base de datos. Una tabla, una columna, un tipo de dato, la base de datos, etc., ¿no? Acá me da información de la definición de la tabla, ¿no? Se llama Categories New, el owner es el DBO, las columnas son Category ID, cuál es el tipo, ¿sí? La medida, una serie de datos, ¿no? Después nos habla de la columna Identity, que es Category ID, la semilla, es decir, arranca en 1, el incremento es de A1. Muy bien. Así que esto sirve también para consultar. Ahora, fíjense un comando de definición de datos que tiene que ver con alterar, con modificar la estructura de la tabla. Acá hay un ejemplo sencillo donde agregamos una nueva columna a la tabla existente. Fíjense que hacemos alter table, categories new, vamos a modificar la tabla categories new y le vamos a agregar una columna que se llama comisión y el tipo de dato es money y no permite nulos. Perdón, y permite nulos. Háganlo, F5, y ahora, si ustedes consultan, vamos a hacerle refresh por las dudas, y si consultan acá, ahora tenemos comisión de tipo money y permite nulos. ¿Sí? Hay algo interesante respecto a esto a medida que ustedes vayan trabajando y les pase. Les va a pasar que a lo mejor a una tabla le tienen que agregar alguna columna, se olvidaron o quieren mejorar algo o tienen que agregar algo. Y el hecho de que permita nulos o no es un tema, porque en el momento que yo agregue, si ya tengo filas existentes, deberé hacer algo al respecto con las filas anteriores si es que no voy a permitir nulos, ¿no es cierto? Entonces, se lo comento porque es algo que puede ocurrir luego. Acá, como permito nulos, me da una flexibilidad. Lo que yo puedo hacer para resolver ese tipo de problema a veces es permitir nulos, agregar la columna permitir nulos, llenar, hacer un update y llenar todas las filas existentes anteriores con un valor por defecto y luego pasarlo a que no permite nulos. No sé si fue clara la explicación, pero llegado el caso lo haremos. Es decir, a veces puedo usar primero permitir nulos cuando tengo una tabla con filas existentes, tocar las filas existentes del nuevo campo, completarlo y después decir, ahora no permito más. Esa es la idea, ¿no? ¿Cómo podemos
Acá estamos agregando una columna y acá quitando la columna. ¿Cómo se hace? Otra vez alter table, pero en este caso, en lugar de add, fíjense que no decimos add column. Acá sí decimos drop column, ¿cuál? Commission. Así que seleccionamos y ejecutamos. Comandos exitosamente. Si hacemos refresh, vemos que ya comisión no existe más. ¿Sí? Lo van probando, ¿no es cierto? Además de Facundo Romani, que veo que lo viene siguiendo muy bien. ¿El resto va haciendo las cosas o no? No hay respuestas. Una manito levantada. Yo, yo sí, pero no me muestra nada. No me doy por vencida. Ay, bueno. Lo ejecuto, pero por ejemplo no me muestra después la categoría New, de nuevo me muestra solamente categoría y vuelvo y hago el refresh todo, pero no. Aunque sí no sé qué pasa. Ojo, ahí Diana, vos volviste a crear, una vez que la eliminamos, la volviste a crear a la tabla Categories News. Categories New. ¿La tenés? Sí, 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 sí. Pero no me figura a mí así. O sea, la hice todo, pero no sé, algo debo estar haciendo mal. ¿No te aparece acá? Claro, no me aparece ahí. Volvé a ejecutar este comando que está acá y decime si te da error. A ver. ¿Lo hiciste? Sí, sí, me da a ver. Eh, sí, me dice como que sí, pero no me figura nada. Pero, ¿te dice commands completed successfully o no? No, me figura la leyenda en rojo. No sé mucho, no sé leer esto en inglés, profe. Bueno, no, te está dando un error. Entonces probablemente ya exista Categories New. Fíjate si Sí, dice que haces, está en la base de datos, pero no me figura así en la pantallita del costado. Por dale más que le haga refresh, refresh, no. dale Sí, pero refresh. no, he dado refresh, pero no me aparece una sola nomás. A ver, vamos a hacer lo siguiente. ¿Por qué no? Vamos a hacer lo siguiente. Eh, a lo mejor yo estoy ahí leyendo algo que decía alguien ahí en el chat. Yo estoy parado en Norwin, por las dudas. No estoy haciendo use Norwin. Fíjate dónde estás, pero debería, igual aunque lo hayas creado donde sea, si está parado ahí te debería funcionar. Vamos a hacer lo siguiente. Guardame un cachito. Diana. Diana. Acá. Sí, sí, estoy. Lo que pasa es que No, no, voy de no. una pantalla a otra. Silencio. Vos escuchame, Diana. No te desesperes. Te puse como coanfitrión. ¿Querés compartir tu pantalla? Y te ayudo. Así además el resto también lo ve. ¿Querés o no? Si no querés, no hay problema. Diana. Diana, are you alive? Se nos fue Diana. Se puso nerviosa, profe. Se puso nerviosa. ¿Qué va a hacer? No hay problema. Bueno, no te hagas problema, Diana.
Vamos a seguir nosotros. Vos anda mirando como puedas y seguí. Vamos a hacer así. Acá, donde estábamos, acá, digamos, ¿no? Habíamos, al fin y al cabo, agregado una nueva columna por script a la tabla Categories New y después se la quitamos, le hicimos drop column. Ahora, para mostrarles a ustedes que podemos, como les decía antes, comenzar con una semilla distinta, crear una tabla, ponerle un campo identity, comenzar la semilla donde querramos y hacer el incremento que querramos, fíjense, vamos a ejecutarlo. Ejecuten este, create table class. Estando parado en Norwin, acá se las va a crear en Norwin, ¿no es cierto? Párense en Norwin por las dudas. En el primer use ya después le queda, ¿no? Hacen F5 y ahora deberían tener la tabla class. Fíjense que las columnas Student ID es un entero que no permite nulos y el nombre un varchar de 16 que sí permite nulos. Acá les puse cómo agregar valores haciendo botón derecho, edit 200 rows y que miren cómo se incrementa el ID. Vamos a hacerlo. Edit top 200 rows, lo mismo que hicimos antes. Y ahora le vamos a poner un nombre, ¿no? Nombre, vamos a poner honor a Diana. Enter. Y empieza en 100, ¿no es cierto? Acá volví y se me había tildado la computadora. Ok. No, yo lo que te decía, Diana, yo te había puesto como coanfitrión para que vos puedas compartir tu máquina y te ayudaba, pero como vos quieras eso, sí. No, sí, ahí estaba intentando porque tampoco sabía y se me tildó la computadora y no sé. Pero creo que es esta. Así, mira, yo, espérate que hago así para que el resto vea, 105, ¿sí? Vamos a poner así, Jorge, 110, 100, 105, 110. Ahora sí, yo dejo de compartir y vos si querés compartí tu pantalla. Estás como coanfitrión, así que podés hacerlo. Y te ayudo. Ahí está, perfecto, ahí vemos. Muy bien. Bien. A ver, aguárdenme un momentito. Diana, quédate ahí, aguardame un segundito, ¿no? No te vayas. Listo, Diana querida, ya sé cuál es el problema. El tema ¿Cuál? es que estás parada en Master, ¿sí? Entonces, en Master no podés crear una tabla. Hacé lo siguiente, andá ahí arriba y parate en Norwin. ¿Viste donde dice en el menú, bien a la izquierda, no en el menú de la de izquierda, sino en el menú de arriba, hay una listita desplegable que dice Master. La ubicá al lado de Execute. Debajo. Espere, a ver, ¿dónde? Arriba de todo, arriba de todo. Arriba de todo Más arriba. Ahí, Más bueno. acá. ¿Viste que dice Master? Ahí en blanco, en una caja de texto. Ah, acá. Sí. Ahí, desplegado. Norby. Ahí va, muy bien. Y ahora Sí. anda y en esa Norby, claro, exacto. Dale F5. Dale Ahí. F5. Muy bien. Y era, no me acuerdo ahora. Tables. Acá. Esperalo. Y ahora vas a tener Categories New ahí.
Ah, entonces yo me tengo que revisar ahí arriba, entonces. Ok. Sí, eso, como yo le ponía siempre los use tal base de datos, si uno no se lo pone, por ahí te queda otra elegida y lo haces en otra, pero en master falla, porque master es una base de datos del sistema de SQL Server. Ok, listo, profe. Ahí, bueno, está tardando. Es eso, sí, está tardando. Evidentemente ahí en tu máquina tenés algún tema de refresco o de velocidad, pero bueno, era ese el tema. ¿Sí? Bueno, listo, gracias, profe. ¿Y Genial. cómo detener compartición? Claro, Ok, ahí muy está. bien. Sí, bárbaro, genial. Ahora yo vuelvo a compartir. Será así y compartimos. Ok, entonces, les decía que podían crear la tabla class con Student ID de esta manera, ¿no? Entero de tipo identity, donde la semilla es 100 y el incremento 5, ¿no? No permite nulos. Y vimos que al insertar registros en esta tabla, 100, 105, 110, y si siguiéramos, también seguiría con el 115, ¿no? Volviendo acá, eh, una cosita, si dejaron esto abierto, probablemente el drop table no funcione, vamos a ver. Funcionó, funcionó igual. Así que esto que está abierto acá no importó, por más que lo hayamos tenido abierto, pudimos eliminar la tabla igualmente. Si hacemos refresh, la tabla class no existe más. Y esto que quedó acá, vamos a ver si falla. A ver. Eh, Roberto. Falló. Muy bien, ok. Muy bien, genial. Que sí, escape, ahí, y ahí está. Bien, entonces, con el drop table, fíjense que ustedes ya al hacer este tipo de cosas se van familiarizando con algunas cuestiones. ¿Con qué cuestiones? Create table, drop table. ¿Sí? Entre paréntesis, generan el nombre de una columna, definen el tipo eh, y si permite nulos. ¿No? Ya empieza a ser bastante fácil. ¿Quieren agregar una columna? Pueden, por script, alterando la tabla. ¿Quieren quitarla? Pueden. ¿No? Seguimos. Esto es una forma alternativa de crear un valor por defecto para un identificador. Por ejemplo, vamos a crear la tabla Customer haciendo uso de la función newID. Con dos campos, ¿no? Cast ID y Cast Name. La tabla Customer no la tenemos. Si la tienen porque les quedó de antes, pónganle Customer 2 y esto va a funcionar, ¿no? Es lo mismo. O eliminen el anterior. Hagan F5 y ahora, si hacemos refresh, vamos a ver que acá, en la tabla Customer, las columnas son Cast ID, que es un identificador único que no permite nulos, y también eso es un tipo de datos, Unique Identifier, donde nosotros por defecto le ponemos un nuevo ID usando una función, en lugar de usar identity. ¿Sí? Y después tenemos cast name char de 30. Entonces, si nosotros vamos y hacemos botón derecho del mouse, edit top 200 rows, ¿qué va a pasar acá? Fíjense que acá no está grisado. No está grisado. Pero si nosotros colocamos acá un nombre, esto que era customer, Pablo, por ejemplo, enter,
Y ahí no me funcionó el New ID. A ver. Ah, perdón. Funciona una vez que cierro. Miren, lo voy a cerrar y ahora, por ejemplo, le voy a hacer Select Top 1000 Rows. Y acá está el identificador único. Una vez que lo cerré, así funcionaba el Unique Identifier. Crea una cadena de caracteres, en este caso alfanumérica, que se ve una vez que guardo el registro. No hace falta especificarlo, pero lo veo una vez que lo guardo. Y además, vamos a ver lo siguiente. Si a esto le hacemos lo siguiente, por ejemplo, si yo especifico el valor 1 ahí, no me deja. No me deja hacerlo. Así que tengo que sí o sí dejarlo como nulo y una vez después de que lo guardo, hay que darle escape para que lo tome. Y si acá ponemos Roberto, lo guardamos. Y una vez que esta tabla se guarda realmente, si volvemos a ejecutar el Select Top 1000 Rows, ahora tenemos a Roberto con el identificador único. Hay una cuestión importante respecto al identificador único, que también hay otros, porque es como una especie de timestamp. Ahí hay alguien que tiene abierto el micrófono y los pajaritos, pero Era yo, profe, disculpe. no, está bien, no hay problema. Eh, digamos, cuando uno, por una cuestión de performance, no es conveniente tener un identificador tan largo. Pero a veces necesito asegurarme de crear un identificador único, digamos. Digamos, cuando genero, digamos, muchos elementos de algo y me quiero asegurar un identificador único para ello, y tiene que ser creado en forma aleatoria, esta es una posibilidad. Unique Identifier, guardarlo y después consultarlo. Generalmente vamos a usar Identity, ¿sí? Porque es más performante y esto se usa en determinadas ocasiones, nada más. También existe lo que es timestamp, que es una marca de tiempo, que también es un número largo, ¿no? Como para usar de identificador único, ¿no? Es como una estampa que combina fecha y hora para el campo identificador. ¿Qué más? Volvamos a donde estábamos, ¿no? Bueno, acá si nosotros ejecutamos el help sobre customer, ahí nos da información sobre la tabla customer, cómo quedó, ¿no? Es decir, ese campo es Unique Identifier, cuánto ocupa, etcétera, ¿no? Vamos a continuar. Y a ver si teníamos algo más. No, ya estamos por terminar con esto. Fíjense. Está bien. Yo le había puesto acá el select y le había contado cómo hacer, para no olvidarlo, era justamente el hecho de tener que editarlo, agregar el valor y después guardarlo y después consultarlo para saber que lo había agregado con el identificador único, ¿no? Bien, vamos acá. Y eso es un poco lo que tienen contado aquí, lo que hemos visto de esta diapositiva, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa? ¿Cómo vienen? ¿Están cansados? ¿Vienen bien?
sí, no, se aburren de escucharme, ¿cómo es la mano? ¿Qué dicen? Bien, profe. Ok, muy bien. Bueno, vamos a avanzar un poquitito más, aunque sea. Vamos a lo siguiente. Integridad de datos. Es la otra diapositiva que tenemos aquí, la otra diapositiva que ustedes tienen acá, donde está acá, integridad de datos, y que también tienen el PDF, donde hay más información sobre la integridad de datos. Entonces acá aparecen algunas otras cosas que empiezan a ser importantes, ¿no? Acá va a empezar a aparecer el tema eh, de exigencia de la integridad referencial, la integridad de dominio, integridad de fila, integridad referencial, es decir, entre tablas. Acá vamos a ver el tema primary key, foreign key, eh, integridad de dominio, por ejemplo, con unique, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, vamos justamente a esto, ¿no? Pero para ir acompañándolo, descárguense de la base el archivito, PPT 3.2, donde les preparé las consultas que están ahí. Si lo descargan, me quedó, no sé por qué quedó así. Bueno, quedó de esta manera subido, así que bórrenle el punto .txt y guárdenlo. Y una vez que lo tienen en descargas, lo cierran esta. Si quieren, guárdensela ustedes en su máquina, con las cosas que fueron haciendo. Y ahora tiren la PPT 3.2 acá. Muy bien. Acá, como verán, hay una cosa más compleja creada. Nosotros primero vamos a tener que ver un poquitito para poder entender. Entonces, como les decía, tenemos integridad de dominio, que significa integridad a nivel de columna de una tabla. Es decir, todos los valores que hay en una columna de una tabla, que tengan integridad. Es decir, que pertenezcan a un universo de valores posibles de ese campo. ¿Sí? Para trabajar sobre eso puedo tener restricciones de tipo unique, de tipo check también. Integridad a nivel fila, que es integridad a nivel de entidad, porque una fila es una ocurrencia de una entidad, en definitiva, ¿no? Es decir, que todos los campos de esa tabla, de una fila de esa tabla, tienen lo que corresponde, ¿no? Y después integridad referencial es entre tablas, y ahí sí vamos a hablar del tema primary key en una tabla, foreign key en la otra. Sigamos. Integridad de datos declarativa es lo que nosotros vamos a usar, ¿no? Vamos a usar nosotros generalmente esta. No vamos a esperar que falle y a Franquito querido, deja de jugar, no seas salame. Escribe Franco ahí. ¿Qué Franco es? No escriba mientras el profe explica, que me complica la vida ahí.
¿Sigo? Dale. Entonces, le decía, nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con esta, porque no vamos a esperar a controlar por store procedure o por trigger, desencadenador, por procedimiento almacenado por desencadenador, para validar algo. Nosotros lo vamos a hacer de antemano. Si podemos, lo vamos a evitar. Por eso exigir restricciones, colocar valores predeterminados, es decir, defaults, y que se cumplan algunas reglas cuando se inserta una fila o cuando se actualiza una fila. O cuando se elimina una fila, también, ¿no? Ya hemos visto en el día de la clase pasada, nosotros vimos una especie de procedimiento almacenado, una función que estaba programada donde se controlaba si podíamos eliminar un cliente de un pedido, si tenía o no órdenes relacionadas, ¿no? Eso era hacerlo de manera procedimental. Pero si nosotros lo hacemos por integridad referencial, de manera declarativa, ya nos salvamos de eso, de antemano, del error. Entonces, vamos a continuar. Y ahora que sale, me quedo todo ahí. A ver, espera un cachito. Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces, seguimos. Tenemos que determinar el tipo de restricción que vamos a usar, ¿no? Y acá, en esta PPT, les decía, tenemos, para trabajar a nivel dominio, default, check, referencia. Para trabajar a nivel entidad, es decir, a nivel fila, primary key, unique. Y para trabajar entre tablas, foreign key y check. Esos son los tipos de restricciones que podemos colocar para trabajar respecto a la integridad de dominio, entidad o referencial. Y obviamente vamos a usar el create table y luego el alter table si nos olvidamos algo y queremos agregarle una restricción para poder especificar esas restricciones. Fíjense, hay algunas restricciones que pueden cambiarse sin volver a crear la tabla y otras que nos van a complicar la vida hacerlo. Restricciones: default, check, primary key, unique, foreign key. Integridad referencial en cascada, es decir, todas las tablas que estén relacionadas con un campo determinado van a saltar si rompemos esa regla, ¿no? Ejemplo, el caso del cliente, si quisiéramos eliminar, además de las órdenes, por ejemplo, las categorías que tiene, o en el caso de la categoría que tiene un cliente no, sino alguna otra tabla relacionada donde el client ID estuviera, ¿no? Entonces, vamos a ir acá y vamos a leer un poquitito esta definición de tabla. ¿Qué pasa acá? ¿Qué está pasando con todo esto que dice acá? Fíjense, estamos creando una tabla Products New. Fíjense que Products ya existe, así que estamos creando la tabla Products New, otra tabla paralela, donde Product ID es un entero identity, Product Name, un nvarchar de 40, Supplier ID, un entero que permite nulos, los dos primeros no permitían, Category ID es un entero que permite nulos, cantidad por unidad es un nvarchar, mira vos, la verdad, un numeric varchar, digamos,
unit price de tipo money, porque es un precio, unidades en stock, como no son muchas, podemos usar small int, unidades en orden, en órdenes, digamos, en small int, y reorder level, esto es punto de pedido, el famoso y querido punto de pedido, discontinuado, sí o no, es de tipo bit. Además, como ustedes estarán viendo, al lado dice algo. ¿Qué dice? Cuando definimos el campo, podemos definirle algunas constraints al lado. Por ejemplo, una de tipo default. Le tenemos que colocar un nombre único a la constraint. La restricción o constraint, que es lo mismo en inglés, de tipo default, le pondremos, por ejemplo, un nombre único df no, guión bajo, nombre de la tabla, guión bajo, nombre del campo. Estamos sobre unit price, lo hacemos de esa manera. ¿Qué valor por defecto le colocamos? 0. En este caso, ¿no es cierto? Como es de tipo money, es un numérico, money, digamos, small tin, todos esos pueden ser 0, y en el caso de bit también 0 le ponemos, ¿no? Bit es un binario 0, 1, así que por defecto 0. Después, ¿qué definimos acá? ¿Y cómo se define? Definimos una restricción de tipo primary key. ¿Sobre qué campo? ¿Cuál vamos a hacer primary key? Product ID, este campo. A ese campo, que es un tipo identity, lo vamos a hacer primary key. Lo especificamos entre paréntesis y decimos que va a ser primary key. La primary key también tiene que tener un nombre único. Y generalmente se escribe pk-products, el nombre de la tabla, ¿no? Después, un poco más difícil es definir una foreign key. Fíjense que nosotros acá tenemos Category ID. Category ID, probablemente no, es clave primaria en otra tabla. ¿En cuál? En la tabla categorías. Entonces, si yo quiero poner una referencia, mantener la integridad referencial y trabajar sobre la integridad referencial, tengo que poner una foreign key. ¿Cómo la defino? Constraint, le doy un nombre único, donde generalmente pongo fk, guión bajo, el nombre de la tabla en la que estoy parado, guión bajo, el nombre de la tabla que voy a referenciar. Después escribo foreign key y entre paréntesis el nombre del campo de la tabla en la que estoy. Se los digo porque podría ser diferente el nombre. Generalmente mantenemos el mismo nombre, pero puede ser que se llame distinto, pero si usamos el nombre correcto acá y el nombre correcto en la otra tabla, va a funcionar la foreign key. En este caso se llaman en ambas tablas Category ID. Se coloca references, el nombre de la otra tabla, en la cual Category ID es primary key, y el campo al que estamos haciendo referencia. Y fíjense qué hacemos acá. Esto está bueno que lo vean. On update cascade. ¿Qué significa eso? Que se actualice en cascada. Si hay un update, que se actualice en cascada. Es decir, si yo cambio el Category ID, que probablemente no pase, salvo que sea un Category ID hecho a mano, digamos que no sea un autonumérico, que se actualice también en la tabla producto, ¿sí? Así que por las dudas, si se cambia en la tabla categoría, que se actualice en la tabla producto. Bien.
Voy a parar ahí porque lo que tenemos abajo es parecido, pero es ondelete. Hasta acá, ¿más o menos me siguieron o tienen alguna duda? Después la vamos a crear, vamos a seleccionar y la vamos a crear y vamos a mirar. Profe, yo, como para que quede claro, digamos, de los dos renglones, en el primero cuando pones foreign key, hace referencia a cómo se llama en esa tabla. Sí, esto es una sola definición, ¿sí? Sí. Pero lo que voy, después de foreign key, lo que vos ponés es cómo se llama en la tabla, digamos, en la misma tabla. Sí. O sea, en la tabla esta, Products New. Sí. Claro. Y después en la otra, ponerle que el nombre en la otra fuera distinto, esa es la que va abajo, digamos, que iría entre paréntesis abajo, si ahí fuera distinto. Exacto, sí. Era eso, porque no sé si estaba acá. Sí. En este caso se mantienen iguales los nombres, pero podrían ser diferentes. Sí, probablemente sea así, podrían ser diferentes. Sí. Generalmente, eso es cuando, te digo que podrían ser diferentes cuando se pauta o se realiza algún tipo de convención para nomenclar los campos en la tabla de una manera determinada. Entonces, por ahí, depende de dónde trabajes o en qué ambiente trabajes, en qué empresa o con qué base de datos estés laburando, a lo mejor te va a encontrar con que se llama distinto y decís, che, ¿cómo se llama distinto? No, sí, puede llamarse distinto, no hay problema. Es eso. Perfecto. Muy bien. Después, acá tenemos una FK, una foreign key de supplier ID, es decir, contra la tabla suppliers, proveedores, que hacemos el on-delete cascade. La verdad que esto es un tanto peligroso, ¿viste? No está del todo bueno, porque si elimino en una, puedo hacer eliminación en cascada. A mí no me gusta usarlo, pero se puede definir. Está permitido, digamos, acá lo estamos permitiendo, digamos, ¿no? Por restricción, por integridad referencial. Permitimos el delete en cascada. Y después de haber hecho foreign keys, también podemos definir restricciones de tipo check, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es una restricción de tipo check? Nosotros podemos decir, mirá, sobre el campo unit price, el campo unit price tiene que ser mayor o igual a 0. Es decir, no puede ser negativo. Un precio unitario no puede ser negativo, digamos. Eso es lo que estamos queriendo decir con esta restricción que ponemos entre paréntesis. Entonces, si yo intento insertar una fila donde le voy a colocar al precio unitario un precio negativo, no puedo. No me lo va a permitir esta restricción. Lo mismo, bueno, son todas el mismo tipo de restricción, ¿no? Que sea 0 o positivo, ¿no? Para el punto de reorden, para unidades en stock y unidades en orden, ¿no? Así que hasta ahí estamos. Vamos a ejecutarla. Seleccionamos todo esto hasta acá y le damos F5. Se completaron los comandos exitosamente. Refrescamos y ahora vamos a tener la tabla Products New, donde acá tenemos las columnas que dijimos. Fíjense que ahora tenemos definida una llavecita, tenemos la primary key definida. Y además tenemos un par de foreign keys, que es una llave color gris, para el otro lado. ¿Lo ven a eso? No le puedo hacer zoom, pero... con la lupa era. Look. Ahí, ¿no? Den la llavecita, ahí, ¿no? Muy bien. Esperen que saco la lupa y que no me molesto. Las restricciones las pueden ver acá. Además, las keys las pueden ver acá en keys. Ahí están las 3. Las restricciones las pueden ver acá. Todas las restricciones. Si uno es ordenado y a las check le pone CK, ves que estas son check. Y ves que estas son default, DF. ¿Sí? Esta es PK y esta es FK.
Si uno mantiene más o menos un orden de nomenclatura, queda bastante ordenada la cosa. Vamos a hacer lo siguiente. La creamos. Drop table, no, esto lo vamos a hacer mañana. Pero lo que les quiero mostrar, por ejemplo, vamos a hacer algo sencillo. Sobre la tabla Products New, hacen Edit Top, vamos a tener que insertar un par de datos. No me acuerdo a ver cuál eran. No nulo, la primary key, el nombre, el resto permite nulos. Perfecto. Así que este era semilla, este era identity, name, nuevo producto. Bueno, nuevo producto. Y ahora lo que voy a hacer es unit price. Todo el resto permite nulos, ¿sí? Si yo quiero, le doy enter y esto va a funcionar. Pero, si coloco acá, por ejemplo, menos 12 y le doy enter, ¿qué dice ahí? Lo que dice es que hay una restricción check sobre el campo, digamos, que se llama unit price new, y hay un conflicto porque la columna unit price no permite ese valor, digamos, ¿no? ¿Lo ven a eso? Vamos a hacerle la lupa. Ahí, ¿no? Sobre la columna unit price hay una restricción check que se llama CK Production Unit Price New, que entra en conflicto y que no me permite hacer el insert. Le damos a aceptar y nos deja parado ahí como para que tengamos la posibilidad de decir, che, mirá, ponele 0, aunque sea, o ponele 2, ¿no? Ahora si hacemos enter, pudimos insertar la fila. ¿Sí? Ahí pudimos pasar de fila. Si guardamos, habría que ver por qué este no lo actualizó automáticamente. Ahí. A ver qué me faltó acá. ¿Cómo está definido? Vamos a mirarlo. No, estaba bien definido. Identity de tipo 1.1. ¿Por qué no lo tiró? La verdad es que puede ser un error del querido. Y ahí lo tenemos. Arrancó de 2. Algún tema ahí se mandó el SQL Smart Management Studio, ¿eh? A lo mejor lo hizo por el tema de que falló la restricción. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos esto, vamos a la edición, y directamente nuevo producto 2, y le doy enter porque va a tomar los valores 0 por defecto. Ahí lo hizo. Y ahora, al guardar, si tiro esto de nuevo, F5, 3. Ok. Ahí funcionó el incremento de manera correcta. Eso lo hace ese tipo de cuestión, y les comento este tema, ¿no? Una columna identity puede ser que tenga ese salto cuando hay una falla en un insert. Entonces van a ver que se pierde la secuencialidad. Y si uno tuviera un numerador de algo y querés que sea consecutivo y todo, tenés que tenerlo en cuenta, porque eso puede ocurrir. Hay una forma, hay un comando para tirar y que resetee el valor de autonumérico y continúe desde donde había dejado. Pero es un comando que hay que tirar por consola, acá, digamos, en una query,
que lo tengo que buscar porque lo había investigado en su momento, para el que le interese, ¿no? Si no, viste, si otra vez esto nosotros, fíjense que si hacemos otra vez edit top y le ponemos nuevo producto 3 y hacemos fallar alguna de estas, podemos hacer fallar de nuevo la misma, le ponemos -8 acá. Al fallar y darle a aceptar y luego ponerle un valor, 5, y darle ahí, y una vez que guardamos, probablemente, si ahora le damos este consultar sobre esa tabla, ¿ve? Saltó de 3 a 5. No siguió con el 4, ¿no? Entonces, si nosotros queremos buscar una secuencialidad en algo, que queremos mantenerlo, tenemos que tener en cuenta eso. Podemos crear un identificador a mano, pero tenemos que resolverlo a eso, ¿no? Tenemos que tomar el último, sumarle 1, y cuando tenemos concurrencia es algo un poco complejo, ¿no? Porque podemos meter la gamba y querer insertar dos registros con el mismo ID, cuando lo manejamos nosotros por programación, a ese tipo de cosas, y no se lo dejamos al motor. Cuando se lo dejamos al motor pueden ocurrir este tipo de cosas, puede pasar, digamos, ¿no? Muy bien. Hasta acá vamos a llegar el día de hoy. Es decir, quedamos acá en esta PPT. La clase que viene continuamos desde ahí. El que quiere seguir investigando un poquito puede seguir, lo va probando sin ningún problema, ¿eh? Muy bien.